Gesed, Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Vamos por favor a Apocalipsis 21, que es prácticamente el último libro de... Bueno, antes de comenzar la enseñanza, algo que tenemos que aprender y entender es que todo lo que está dentro de las mismas escrituras en Apocalipsis es prácticamente un resumen de todos los periodos bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un periodo de recordación de todos los periodos, tanto de los jueces como los monarcas, como los profetas, hasta la venida de Yeshua y después del tiempo apostólico. ¿Qué significa eso? Que cuando leemos las escrituras, es bueno que hoy lo aprendan y lo entiendan, a veces tratamos de sacar textos o tratamos de introducir textos que no van conforme o de acorde a lo que los escritos nos quieren mencionar. Y ahorita lo vamos a ver en el recorrido. Y eso nos lleva a una enseñanza también de que cuando empezamos a interpretar las escrituras, de lo que nos quiere transmitir cada texto bíblico es conforme a lo que pasó durante el periodo bíblico y no fuera del periodo bíblico. Cuando vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto para la tierra prometida, durante esos 40 años, ellos tuvieron que vivir una serie de muchos procesos para subsistir, para sobrevivir, pero a la misma vez para ellos madurar en el desierto, para conocer y conocerse en el carácter de ellos y conocer los atributos de Dios. Y vamos a ver que durante esos 40 años hay una serie de acontecimientos que los vamos a ver en este capítulo 21, del por qué, por decir algo, en el verso 8 del capítulo 21 nos va a hablar de cobardes, de incrédulos, de abominables, de hechiceros, de idólatras, de mentirosos. Entonces, normalmente cuando la gente coge este tipo de estudio, trata de traerlos de afuera. O sea, ay, no, la idolatría en tal país, la idolatría no. El punto es, en contexto, ¿qué nos quiere enseñar el Creador en base a estos asuntos? Para que vayamos entendiendo. Y dice en el verso 1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y hay una palabra donde dice, y el mar ya no existe más. Eso lo hicimos en un estudio un lunes, pero lo voy a desarrollar, lo voy a ampliar hoy mucho mayormente. Cuando nos está hablando del mar ya no existe más, es una separación. Lo que el Padre está haciendo del mar es que la gente piensa y vuelve todo literal como diciendo, el mar ya no existe más. Las naciones ya no existen más. Y la palabra mar es que Dios separó lo puro de lo impuro, lo escogido de lo no escogido. O sea, con este verso, lo que nos está dando a entender es una separación de su pueblo escogido de las naciones. Esa es la primera. Lo primero que el Padre va a hacer cuando esté en los cielos nuevos y nueva tierra es una separación. Y eso es necesario que acontezca. Y dice, yo Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Yahweh, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. O sea, primero hay una separación, porque el Padre tiene que separar, para luego empezar a escoger. Y si ustedes miran, los patriarcas, una de las características que tenían era mandar a escoger a la que iba a ser la esposa para su hijo. Y una de las características la vemos en el libro de Génesis, cuando Abraham manda a escoger una esposa para Isaac a través de su siervo Eliezer Damaseno.
Entonces manda al siervo, le da una serie de instrucciones, pero a la misma vez también le da una serie de instrucciones también para que pida señales cuando llegue al otro territorio. Llega Eliezer Damaseno a cierto territorio y espera que esas señales se cumplan para saber si la persona o la mujer que llega a ese lugar del pozo cumple las características para la que va a ser la esposa de su hijo Isaac. Y vemos que llega a un pozo una mujer llamada Rebeca, en la cual empieza a cumplir una serie de señales. Y la primera señal es que él venía con 10 camellos, y esos 10 camellos, pues para darles de beber, se necesita mucho tiempo y se necesita de muchas personas. Entonces, ¿qué característica tenía la que iba a ser la esposa de Isaac? Servicio. Ella tenía que tener un servicio, porque si no hay un servicio en el eterno, no está la persona con la condición para ser elegida. Luego viene otra serie de características donde este siervo hace un seguimiento a ella y vemos que ella cumple todos los requisitos. A la misma vez le hace una invitación, y en medio de esa invitación va Eliezer Damaseno a la casa de su padre, Labán, y empiezan a haber un intercambio de palabras. Y el siervo ve que se está cumpliendo lo que Abraham le había dicho como señal. Y ahí vemos que a través de esas señales hubo una separación. Dice la escritura que fue preparada para traerla, lista y preparada para el que iba a ser su esposo, en este caso Isaac. Pero note que era una mujer de servicio. Y la segunda característica dice que fue separada. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 21 del verso 1. O sea, no cualquiera, y este es un punto bien importante, no cualquiera va a ser escogido, sino gente de servicio y de santidad. Porque cuando dice que el mar, ya sabemos que es la separación de las naciones, del verdadero pueblo escogido, del paganismo de todo el mundo. Y otra característica dice: yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Yahweh, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y esto es tremendo, porque aquí lo podemos sacar de la analogía cuando iba retornando Eliezer Damaseno. ¿Con quién? Con la que iba a ser la esposa de Isaac. Entonces dice que ella venía ya preparada para esa boda. Y es la misma característica que nos está sucediendo a nosotros. Ya Yeshua nos escogió, nos santificó y nos redimió. Y a través de nuestro servicio y nuestra entrega total y absoluta para el Padre, nos ganamos ese privilegio y ese premio para decir que somos esa novia dispuesta, lista y ataviada. Pero noten también que dice que Juan vio. Sí, dice que Juan vio. Y note tan tremendo que lo que está sucediendo en este tiempo es que Yahweh, a través de Yeshua, está viendo a su novia en todo el mundo y la está separando. Porque anote algo, que la novia, ¿cómo tiene que estar en este momento? En servicio, dispuesta y ataviada en la santidad, esperando a su marido. Ella tiene que estar preparándose y consagrándose cada día, dispuesta y ataviada para su marido. Y no me pierdan la línea como yo voy haciendo el desarrollo. Entonces ella se está preparando. Y oí una gran voz, el verso 3. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el santuario de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. El verso 3 nos da una promesa maravillosa, porque algo que dice la escritura es que nadie ha visto a Yahweh. Nadie lo ha visto. Simplemente vieron la sombra, que es una cosa es ver la sombra o el reflejo, y otra cosa es usted decir algún día: lo estoy viendo cara a cara. Y no ha habido ningún ser humano en la tierra que lo haya visto. Y es un privilegio tremendo. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura hebrea, es hermoso, en la cultura hebrea la mujer nunca sabía, sino la preparaban, pero yo no sabía quién iba a ser su esposo. Pero algo que sí tenía ella era que recibía los presentes del que iba a ser su esposo. O sea,
le llegaban los presentes, mas ella no conocía físicamente el que iba a ser su esposo, pero los presentes que él le estaba enviando era con el fin de un sello y de que ella se guardara, y era como, digámoslo así, era como esos detalles, digámoslo, detalles que tenía el que iba a ser el esposo de esta mujer. Y noten algo, que Yahweh siempre va a tener detalles con sus escogidos. ¿Y cuáles son los detalles? Que nos está guardando, nos está separando, nos está dando vida, nos está dando provisión, nos está refugiando, nos está guardando en todo sentido. No lo vemos, pero habita dentro de nosotros. Y esa es la fe que nosotros tenemos, como dice Hebreos 11:6, que aquel que se acerca creyendo que le hay, él es galardonador de aquellos que lo buscan. Entonces, en la cultura hebrea, una de las características era que ella recibía muchos detalles, pero ella no lo podía ver sino hasta el día de su matrimonio. Y así estamos nosotros a la expectativa. Nosotros estamos como esa novia cada día diciendo, ¿cuándo lo vamos a ver cara a cara? Pero otra característica es mi comportamiento. Porque con mi comportamiento y con mi actitud del diario vivir, estoy dando a entender o estoy expresándole a Yahweh que yo me estoy guardando para Él, en santidad. Y ahorita vamos a ver en el verso 8 del por qué está escrito dentro de ese mismo capítulo 21. Yo había dado este estudio el lunes, pero lo estoy desarrollando de una manera mucho más amplia. Lo estoy ampliando más. 4. ¿Qué dice el 4? Enjuagará Yahweh toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Cuando usted lucha por el ministerio, cuando usted lucha por su llamado, cuando usted ve que todos los hombres de la Biblia, y es hermoso, el capítulo 21 es el final de una historia de todos los hombres que lloraron por el servicio. Y si nos ponemos a hablar de hombres de la Biblia, muchos. Todos los profetas lloraron por el llamado. Los discípulos lloraron por el llamado. Los patriarcas lloraban por una esperanza, porque a veces leemos el texto, pero es que ahí no dice. Pero muchos de los patriarcas, como Abraham, lloró esperando aquel día. Isaac lloró esperando aquel día. Jacob, cuando dio la profecía para las 12 tribus, dice la escritura que lo hizo con alegría, pero también en medio de lágrimas, viendo lo que Dios iba a hacer con las 12 tribus de Israel, hacia el futuro y hacia el final. Entonces démonos cuenta que cuando usted tiene el amor total y absoluto y entregado totalmente al Padre, se vuelve una persona sensible a cuanto al llamado de Dios. Entonces, uno se pone a pensar, cada hombre de la Biblia durante los años que vivió y habitó en los lugares donde el Padre lo puso, no fue fácil. Por eso dice que enjuagará toda lágrima. Y no nos está hablando de lágrimas de llorar por pecado o por la mala vida que usted tuvo. No, estamos hablando dentro del propósito de Dios. El que llora por el propósito de Dios, no el que llora fuera del propósito. Porque mucha gente llora en el mundo por sus errores y por todas las cosas que se cometen sin conocer al Padre. Pero aquí lo que estamos hablando es gente que lloró por un propósito. Que llora por un propósito de salvación. Que llora por un propósito para redimir o para traer redención para las almas que no conocen del Eterno. Entonces, la primera parte es nos separa. En el verso 1 dice separación. Segundo dice que está viendo. El hombre de Dios constantemente está viendo porque tiene relación con el Creador. Es como ver, como decía el texto en Éxodo, porque yo solo hablaré a Moisés como el que habla cara a cara. Así le dice a Moisés. Y yo le hablaré a Moisés como el que habla cara a cara. Y en las escrituras es de los pocos hombres donde se dice que Yahweh pareciera que hubiera hablado cara a cara. Y la palabra cara a cara es una relación íntima y estrecha. Que eso es lo que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. Y eso es lo que más le ha costado, digámoslo así, al pueblo de Dios. Por falta de relación e intimidad con el Padre.
Luego sigue en el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, ¿quién lo está diciendo ahí? No, en el verso 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando ahí? Yahweh le está hablando a su pueblo. Le está diciendo, estas palabras, le dice a Juan, son fieles y verdaderas. Entonces, note que lo que nos está diciendo el Padre a través de este capítulo y de este verso 5 es lo mismo que él estaba diciendo cuando Noé empezó a construir el arca. Estas palabras son fieles y verdaderas. Construye un arca. ¿Usted se imagina si Noé no hubiera entendido o identificado el llamado de lo que Dios estaba haciendo con él? Él hubiera dicho, ¿para qué yo me pongo a construir un arca donde nunca llueve, donde todo está bien, donde todo parece normal? Pero las escrituras también nos dicen en el libro de Yazar que era un pueblo pervertido, corrompido, lleno de maldad, de todo lo que hoy en día tú y yo estamos viendo con nuestros ojos, porque ya no nos lo cuentan. Lo que está pasando hoy en día no necesita usted que lo cuenten. Usted mismo sale a la calle y lo ve. Entonces, Noé estaba viendo eso. Pero el Padre le había dado una promesa y le dijo, construyete un arca, porque voy a hacer un diluvio en la tierra. ¿Qué estaba diciendo Yahweh? Son palabras fieles y verdaderas. Entonces, claro, como las primeras cosas ya pasaron y las vimos, porque está la respuesta a lo que sucedió, ahora nosotros entramos, como el tiempo de Noé, entramos a esa parte. Si vamos a creer o no de lo que el Padre nos está diciendo para nuestro tiempo. Si vamos a creer que Dios nos va a separar o nos está haciendo una separación en medio de las naciones por causa de lo que Él va a hacer, por causa de lo que se viene, entonces mi esperanza es guardarme como esa novia ataviada, no prostituyéndome ni vendiéndome ante el mundo, sino reservándome y cuidándome solamente para Él. Entonces hay una conexión aquí entre Apocalipsis 21 con lo que está o con lo que sucedió con Noé. Lo mismo, él se estaba preparando, él se apartó porque dice que para ese tiempo toda la humanidad se había contaminado, pero el único que no se contaminó fue él. Y la palabra contaminarse significa uniones o alianzas. Uniones o alianzas, eso significa la palabra contaminación. Entonces pónganse ustedes a pensar que durante todos los años que vivió él en vida, no se dice en ningún texto, hasta donde está escrito todo, que él haya dudado o que él haya hecho algo que de pronto haya desagradado al Padre durante el tiempo que él estuvo cumpliendo la promesa de construir el arca. La tarea de nosotros durante todo nuestro tiempo es cómo nos vamos a guardar, cómo va a ser nuestra santidad, cómo va a ser mi diario vivir. O sea, y nótelo, porque yo les ponía el ejemplo de la cultura hebrea, la mujer tener que esperar, bueno, ya hay una promesa, se le da una promesa a la hija, se le dice a la hija, ya tú estás siendo separada para alguien que va a ser tu esposo, pero tenemos que esperar X tiempo o X años. ¿Y qué hace la joven doncella? Dice, listo, yo obedezco la voz de mis padres. Si es así, lo voy a hacer, Padre. ¿Cuánto hay que esperar? Hay que esperar tantos años. Entonces te vas a guardar, no vas a mirar a nadie, no te vas a contaminar con nadie, no te vas a pervertir con nadie, sino simplemente te vas a guardar para el día que llegue tu marido. ¿Sí? Entonces, en la cultura hebrea sucedía eso. Y ella decía, pero es que yo no lo conozco. Pero los padres sabían que lo que iba a venir para ella era bueno. Nosotros estamos habitando en medio de un mundo donde el Padre nos está diciendo, santifíquense y no hagan alianzas con el mundo, no pequen, no forniquen, no adulteren, no hagan nada de lo que yo aborrezco. Y ahorita lo vamos a ver en el verso 8, cómo es el contexto de ese desarrollo. No quiero que se contaminen,
Porque dice la escritura que Él nos ama celosamente. Y usted sabe que la palabra, póngase usted a pensar en el ámbito natural del ser humano. Cuando un ser humano siente celo, ¿qué siente? Si a usted algún día le ha dado celo, me está entendiendo qué es lo que yo quiero interpretarle. O sea, cuando usted es celoso, dice, no, es que yo quiero eso solo para mí y no quiero compartirlo con nadie. Pues el Padre nos está hablando en un lenguaje antropomórfico, o sea, en un lenguaje humano, como dándonos a entender, ustedes sufren de celos por alguien, ¿cierto? Y no quiere que nadie les quite eso. Pues así yo los escogí y los aparté celosamente para que ustedes estén dispuestos y ataviados para mí y no para el mundo. Y si nos damos cuenta cómo está el mundo hoy en día, si para este momento, Dios, ¿qué tiene para escoger si viniera? ¿Qué creen ustedes que va a encontrar en 7,000 o en 7,200 millones de habitantes que tiene la Tierra en este momento? ¿Cuántos están esperando realmente la venida de su Creador? Porque la gente está entretenida en sus asuntos. La gente está entretenida en todo lo que el mundo está ofreciendo. Y esto nos lleva también a otro pensamiento bíblico. Resulta que en la Biblia hay un texto donde dice que Dina, la hija de Jacob, el padre le había dado una orden a Jacob: a donde llegues y a donde armes tiendas, no hagas alianzas con nadie. Y a esta muchacha Dina se le pareció muy bien descender a un lugar, Siquén, porque ellos sabían que no tenían que compartir con nadie en ningún asunto. Y dice que en ese momento acamparon las 12 tribus, porque iban de paso, pero a Jacob se le ocurrió quedarse ahí por un tiempo y armar sus tiendas. Y dice que esta muchacha descendió para observar, o sea, como observadora, la inquietud, porque se cuenta que la novia es muy inquieta, y a veces en vez de esperar, como que se pone un poco angustiada, o se afana. ¿Qué pasó con Dina? Descendió, y a causa de esa situación hizo alianzas con unas amiguis, y en medio de esas relaciones y en esas malas conversaciones llegó el hijo del rey de Siquén, la tomó, la violó, y a través de esa situación más adelante vemos que hubo muerte y derramamiento de sangre a través de Simeón y Leví, y vemos un derramamiento de sangre donde más adelante hubo afrenta y angustia para su padre Jacob, porque él no fue radical en lo que tenía que hacer. ¿Qué nos quiere enseñar eso con esto? Que nosotros estamos habitando y viviendo en un mundo donde no tenemos que hacer alianzas con nadie, porque muchos son como Dina. ¿Sí ve? Muchos tienen el comportamiento de Dina, que dicen, voy a descender porque es que ya estoy cansado de lo mismo. Voy a probar del mundo porque ya estoy cansado de lo mismo. Y dése cuenta que esa situación trajo muerte. Y trajo problemas y odio hacia el pueblo de Israel. Y aquí nos está enseñando el Padre con toda esta situación, que a pesar de que estamos viviendo en medio del mundo, nosotros no tenemos por qué descender a Egipto. Y Egipto son las cosas del mundo, las situaciones del mundo. Todo lo que el mundo está trayendo de influenciar las vidas humanas. Entonces, cada verso de la Biblia y cada comportamiento de cada hombre en las Escrituras nos lleva a entender lo del libro de Apocalipsis 21, que tenemos que estar es como esa novia ataviada. O sea, nosotros no tenemos por qué estar militando ni compartiendo. Y si usted desciende es para sacar la gente que está en Egipto, y no para congraciarse con ellos o mezclarse con ellos. Y note algo, que la mayoría de gente hoy en día se están congraciando, tanto como con los asuntos del mundo, que están terminando como Dina. Y sí que le trajo problemas eso al pueblo de Israel, al punto que hubo muerte, y hubo sangre, y hubo una matanza, dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede cuando nos salimos del propósito de Dios? Cuando por un momento nos salimos del camino para tratar de buscar los placeres de Egipto. Siempre va a haber muerte. No muerte física, pero sí muerte espiritual. Y eso es lo que la tierra desafortunadamente está llena. Está llena de cadáveres religiosos que no han entendido el propósito de Dios. Y por eso en el verso 1 dice separación. O sea, yo, Juan, vi una separación. O sea, separó lo santo de lo profano en medio de las naciones de la tierra.
Y en el verso 2 y en el verso 3. Y en el verso 4 dice que enjuagará. Y note que cuando dice enjuagará, está enjuagando las lágrimas de los santos. Lágrima de gente que se guardó en santidad y no militó con asuntos de pecado del mundo. No militó ni negoció con asuntos de pecado. Porque a veces nosotros queremos congraciarnos un poquito con el mundo. Y vuelvo y le digo, si usted desciende hacia los asuntos del mundo, es para rescatarlo a ellos y no para hacer alianzas. Y esa era la tarea que el pueblo de Israel, o para eso era que el pueblo de Israel había sido libertado de Egipto. Para que llegara a una tierra de la cual ellos tendrían que ser el ejemplo para todas las naciones del mundo. Y desafortunadamente, por ellos no haber entendido las escrituras y las palabras dichas por los profetas, hasta el día de hoy usted puede ver cómo es la condición de esa nación. Una supuesta novia que se pervertió, una supuesta novia que se prostituyó, una supuesta novia que hace mezclas y alianzas con muchos lugares del mundo. Por eso en este momento Israel no tiene identidad. En este momento no es el pueblo, no es la novia elegida. Ojo, no es la novia elegida, porque se prostituyó. Entonces eso tenemos que irlo comprendiendo y entendiendo aún para la vida de nosotros. Si nosotros somos verdaderamente un pueblo escogido, santo y apartado, como dice Éxodo, linaje real, sacerdocio santo, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, tiene que haber un comportamiento de santidad absoluto y total. Sin negociar con el pecado. Ojo con este punto, sin negociar. Porque yo te hago una pregunta. O varones, les hago yo una pregunta, pero resérvelo para usted. Si usted en la cultura, como lo hacían los hebreos, ya le dijeron, guárdese usted también, porque la que va a ser su esposa está al otro lado y se está guardando para usted. Y como ella se está guardando para usted, usted también se va a guardar para ella. ¿Sí? Se está santificando usted también. Pero ¿qué pasaría si usted guardándose para ella, como lo está haciendo Yeshua, que se apartó por nosotros y pagó un precio por nosotros, supiera que en un momento a otro su novia fornicó? ¿Con qué cara usted creería? ¿Con qué cara usted, hombre, reaccionaría si le dijeran su novia fornicó? Y no esperó que usted llegara, porque usted era que supuestamente usted la había escogido a ella, o sus padres la habían escogido a ella, pero resulta que ella fornicó. ¿Qué haría usted? Yo pienso que cortaría, uno diría, no la escojo, no la escojo. Corta la relación. Exacto, corta la relación. Y eso, de cierta manera, fue lo que la humanidad hizo. Por eso en Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Yahweh es vida eterna en Yeshua. Entonces dése cuenta que nosotros, antes de ser esa novia, éramos como la prostituta. Todos éramos como una prostituta en el mundo, viviendo entre mezclas, entre pecado y muchas cosas. Pero fue tanto el amor de Yeshua, o fue tanto el amor de Yahweh, que envió a su hijo para que nos redimiera, porque estábamos bajo una ley de muerte. O sea, no teníamos derecho a nada. Y el Padre, por su amor y su misericordia, manda a su enviado, a su hijo, a su unigénito, para que a través del madero renovara esa ketubá que se había perdido, porque ninguno teníamos derecho, ninguno. Pero yo, ¿por qué estoy diciendo este texto? Lo digo porque después de que fuimos escogidos, pasamos a ser otra vez la novia santificada después de haber sido una pervertida. Porque éramos como la prostituta. Entonces nos escoge, nos santifica, nos lava con su preciosa sangre. Eso quiere decir que ya no podemos volver a pecar más. Porque ya veníamos del pecado. Entonces yo, ¿por qué voy a volver a pecar si yo ya había pecado antes? Entonces yo empiezo a valorar el valor del madero. Yo ya tengo que empezar a valorar la santidad de Dios, porque ya veníamos de pecar. Entonces nos lava, nos reviste, nos pone anillo, nos pone calzado y nos vuelve y nos escoge para su servicio. O sea, nuevamente, después de haber sido como la prostituta,
pasamos a ser nuevamente la santificada, la apartada. Y en el libro Apocalipsis lo que nos está dando a interpretar es eso, que todos los que fuimos apartados de las naciones, ya no podemos volver a consagrar, a congraciarnos con el pecado. No peques más. ¿Sí ve? La palabra es no peques más. Si ya pecaste antes, no peques más. Dice Yeshua, no peques más. Levántate y no peques más para que no te llegue una enfermedad mucho peor. Se lo dijo al paralítico de Betsaida. Entonces, ¿qué nos está hablando con este capítulo 21? Pues nos habla de una separación. Nos habla de ver la grandeza y la promesa. Nos habla que Él habitaría en medio de nosotros aún antes de que la Nueva Jerusalén descienda. Ya está habitando con nosotros. Y nos está mostrando lo que ha de venir. A Noé le mostró lo que había de venir. Y se cumplió para su tiempo. A nosotros nos está mostrando por el Espíritu Santo lo que ha de venir para su tiempo. La cuestión es si usted lo cree o yo lo creo. Y cuando yo lo creo, que eso voy a ser parte de esa promesa, ¿sabe cuál es la característica que yo hago? No peco más y espero. Espero el tiempo que sea necesario. Y esto sí que le cuesta a los seres humanos, esperar. Y usted va a ver en las Escrituras que muchos hombres, por impacientes y por no esperar, los llevó a unos a la muerte y a otros a perder su reino. A Saúl lo llevó a perder su reino por una acción apresurada. Y a otros por acciones apresuradas perdieron hasta su vida. Y cuando leemos las Escrituras, los textos nos dan ejemplos claros. Sean pacientes. Aprendan a esperar. No sean angustiosos, porque es que a veces tenemos la costumbre de leer las Escrituras, mirar lo que hizo cierto personaje o el comportamiento de cierto personaje, y a veces decimos, eso no es conmigo. Y resulta que eso sí es con nosotros. Lo que pasa es que a veces pasamos las palabras por alto, o pasamos los mensajes por alto. Y cuando nos vemos en la situación o en la angustia del error que se cometió, la persona dice, ¿sí ve que usted hizo una acción parecida a tal hombre de la Biblia? Entonces deje cuenta que uno no necesita buscar experiencias del mundo o experiencias de otros, porque la misma Biblia nos habla las experiencias de lo que vivieron los hombres de las Escrituras, sin necesidad de yo ponerme a mirar afuera, sino mirar dentro de las Escrituras. Oiga, este hombre no supo esperar. ¿Y cuál fue el resultado? Pero también vemos hombres de la Biblia que sí supieron esperar, y para ellos hubo promesa. Y así vamos a ver muchos escritos en cada periodo bíblico hasta nuestros días. Dice el 6, y me dijo, hecho está. O sea, la palabra hecho está es un sello de que algo va a suceder. O sea, que ya está listo. O sea, la Nueva Jerusalén ya está, todo ya está. ¿Qué falta? Falta la venida, falta la segunda venida de Yeshua. Y que se cumplan las profecías finales. Pero dice, ya está. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que dentro de la historia que nosotros estamos viviendo, el Padre está interviniendo para que se cumpla un propósito contigo y conmigo. Porque ya está todo listo. ¿Sí? Ya, lo que estamos viviendo ahorita para Yahweh es historia. Entonces Él está interviniendo en la historia de los seres humanos para traer una reparación, no un ticún en cada uno. Porque si Él no hiciera un ticún de reparación en cada uno, no estaríamos dispuestos, ni estaríamos preparados ninguno, ni tú, ni yo. Por eso la Escritura dice, ya está listo todo. ¿Y sabes de cuándo está listo? Desde la misma fundación del mundo ya está todo listo. Y si miramos la fundación del mundo haciendo cuenta, 5.784, desde ese tiempo ya está listo todo. Entonces uno se pregunta, pero han pasado 5.784 años, que eso para la vida del hombre, pues imagínate, nosotros duramos por mucho 80, 90 y eso con dolor. Entonces nos está diciendo, ya está listo. Entonces, claro, cuando la Escritura me habla del tiempo pasado y presente, porque ahorita sigue un texto donde dice yo soy el Aleph y el Ta. ¿Por qué lo dice Yeshua? Porque dice, es que desde antes yo lo tenía preparado. ¿Ve? ¿Sí ven? Cuando dice Aleph, es porque ya estaba preparado. Y Ta, porque está listo para el futuro. Imagínense, ya el Mesías tiene todo preparado desde la misma fundación del mundo.
Pero como estamos tan preocupados por los asuntos del mundo, a veces se nos olvida, a veces leemos las escrituras y pasamos por alto la promesa que ya está hecha. Cada vez que tú avanzas de la manera correcta con Dios y no te entretienes ni te distraes en los asuntos del mundo, estás caminando en una palabra que dice, ya está. Ya está. Y la palabra ya está es que tú te estás preparando. Porque la palabra ya está significa también que vivimos cada día como si fuera el último. Ya está. O le hago una pregunta, ¿usted está preparado para partir? Si tuviera que el Padre llevárselo mañana o pasado mañana. Entonces quiere decir que no está listo. No cumple la palabra, ya está. Y lo que el Padre nos quiere enseñar con esta frase, ya está, es que usted tiene que vivir cada día como si fuera el último. Y eso sí que cuesta. ¿Por qué? Por estar entretenidos en lo que se va a venir ahorita en el verso 8. Y lo van a entender. Entonces dice en el 6, y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y el Ta, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y sabemos que la fuente del agua de la vida, ¿quién es? Yeshua. Él es la fuente de la vida. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de aguas vivas. Lo habla en el libro de Juan para los escogidos. Entonces note otro punto interesante que nos habla la Escritura. Que todo hombre y toda mujer escogida y apartada para Yahweh, de su interior va a brotar agua para los que no tienen esperanza o no tienen misericordia. Y esto nos lleva a un punto importante. Que si tú eres escogida y estás apartada, como nos habla el capítulo 21, nunca nos entretenemos en los asuntos del mundo si no estamos comprometidos con los asuntos de Dios. Y como estamos como preocupados por los asuntos de Dios y buscando la santidad de Dios, del interior de cada persona corren ríos. Y la palabra ríos es presencia de Dios para aquellos que no tienen ninguna esperanza. Presencia de Dios para aquellos que no tienen ninguna esperanza. Entonces note que como tú estás cumpliendo las características de lo que nos habla el capítulo 21, a donde tú vas, o aquellas personas que se acercan a ti, tú vas a ser como una fuente de vida, porque estás recibiendo agua de vida de Yeshua. Y como estás recibiendo agua de vida de Yeshua, de tu interior tú le estás dando agua a otros que tienen sed y que no tienen vida. Esa es nuestra tarea durante todo el tiempo de periodo de nuestra existencia aquí en la tierra. Y noten lo tremendo que en el 4, cuando nos dice que enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice que cuando las primeras cosas pasaron fue por un propósito. Fue por un propósito de Dios. No es ponerse usted a pensar como piensa la gente del mundo. No, pues yo lloré porque no pude lograr un sueño. O yo lloré porque por X o Y situación que nada tenía que ver con Dios. O sea, aquí la Escritura no me está hablando de lágrimas mundanas. Me está hablando de lágrimas santas. Sí, lágrimas santas, porque la gente llora por el mundo por sus errores y por sus embarradas. Aquí no, eso no está hablando Dios. Lo que está hablando Dios es cuando usted llora por el llamado y por el dolor por las almas. Cuando usted se duele por las almas, ahí sí llore. Pero cuando usted llora por asuntos secundarios, por los intereses, por su economía, por lo que no tiene, lo que no es, eso no es el plan de Dios. Porque esa es la añadidura de Dios. Acuerde que yo lloro por el llamado. Y cuando yo lloro por el llamado y las almas, se cumple lo segundo. Que Dios cumplirá toda la necesidad. Conforme a sus riquezas en gloria, Él suplirá. Entonces, pero primero tiene que cumplirse mi llamado. Para que se cumpla lo segundo, que es la provisión. En el 7, el que venza. La palabra vencer es someter. Vencer es someter. Yo someto. Someto. Estoy sometiendo. Vencer, la palabra vencer es yo someto.
o pongo bajo mis pies, o tomo control. ¿Sí ve? Venzo o tomo control, o tengo dominio. Al que venza heredará todas las cosas. Cuando dice al que vence heredará todas las cosas, la palabra cosas es promesas, no cosas, las promesas. Y las promesas están desde Génesis ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Esas son las promesas. Entonces cuando leemos Génesis, decimos, uy, tremendo, Dios le cumplió una promesa a Abraham, descendencia. Uy, cuando leemos Isaac, le dio promesa, descendencia. Cuando leemos a Jacob, promesa, descendencia, hijos de bendición. Cuando leemos el libro de los jueces, hay promesas también a pesar de que algunos de ellos quebrantaron las leyes. Y vemos un recorrido de promesas de muchas cosas. Aún en el libro de Deuteronomio 28, dice que acontecerá si escuchares y pusieres por obra todas estas cosas, entonces vendrá sobre ti la bendición, la provisión. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tu alacena, bendito en tu vientre, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus hijos, bendito el fruto de tu canasta de amasar, bendito será el fruto de la tierra. Entonces, claro, pero todo eso sucede cuando usted cumple el primer requisito, que ¿cuál es? Buscar el reino de la justicia, buscar la justicia. La palabra es más que reino, es busque la justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Entonces démonos cuenta que el mundo gentil se preocupa por su vanidad y por su economía. Pero el pueblo de Yahweh se preocupa primero por buscar la justicia. Y noten que cuando nos habla de justicia, en el capítulo 5 de Mateo, nos habla de muchas bienaventuranzas también. Y esas bienaventuranzas son para hombres de Dios. ¿Para hombres de qué? De Dios. ¿Sí? Y nos habla de una palabra pobre. Pero la palabra pobre no nos lo está diciendo en pobreza literal, sino aquel que anhela la presencia de Dios. Aquel que busca la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino. Bienaventurados los pobres, que por causa de mi nombre serán vituperados y serán menospreciados. Entonces démonos cuenta que el libro de Apocalipsis nos está haciendo un recuento de todo lo anterior y de la característica de un verdadero o verdadera mujer de Yahweh. Uno no necesita pedir muchas cosas de revelación. Todo está dentro de las mismas escrituras del comportamiento y la actitud de la vida del verdadero creyente o el verdadero pueblo que es escogido para salvación. Por eso dice, el que venza heredará todas las promesas. Dice todas las promesas. ¿Y sabe dónde están todas las promesas? En la Nueva Jerusalén. Ya todo está ahí reunido, todo. Primera promesa, vida eterna. ¿Qué más quiere? De ser afinitos a volvernos infinitos. La palabra finito es temporal. Infinito, no hay ni principio ni fin. Y lo tremendo es que no nos acordaremos de las primeras. Usted no va a volver a acordar de nada. Y va a vivir por la eternidad. ¿Usted se imagina lo que en un principio quiso hacer el Eterno con Adán y Eva? El mayor anhelo del Padre, cuando trajo los primeros hombres, o creó el primer hombre, era, yo quiero que Él sea eterno. Y lo tremendo fue que lo creó con eternidad, pero por causa del pecado lo perdió. Pero vemos que a través de Yeshua vuelve y se restaura una palabra que llama eternidad. Y eso es lo que estamos peleando. La palabra eternidad, que para muchos es locura. ¿Y sabe por qué para muchos es locura? Porque como la gente no entiende o no comprenden el amor de Dios, y porque no hay una restauración para ellos, ellos dicen, ¿para qué eternidad con esta vida tan llevada? Pues ¿cómo no? Si no conocen el amor de Dios, ¿qué van a querer eternidad? Pero cuando tú ya conoces el amor de Dios y las promesas, y has sido restaurado y redimido, usted dice, no, yo quiero esa promesa. Yo quiero vivir en la eternidad y yo quiero verlo a Él cara a cara. Porque dice la Escritura que lo veremos cara a cara y compartiremos con Él todos los días, porque no habrá ni día ni habrá noche, porque Él mismo brillará con su luz de gloria. Entonces, claro, para poder creer eso a veces cuesta. ¿Sí? Y así es la novia cuando no cree en la promesa que el Padre le está dando, en este caso a la novia que tiene que estar ataviada. Entonces,
si lo volvemos a llevar otra vez al pensamiento de la cultura hebrea, cuando se le dice a la muchacha o a la doncella, cuando tiene la edad de 10, 11, 12 años, porque son separadas a esa edad para irlas preparando, a cierta edad que ya sea un poco más madurita, entonces le dicen a la niña, tienes que prepararte, guárdate, porque el que te escogió a ti no es cualquiera. Y a través de esa separación que Él está haciendo contigo, para ti van a haber muchos regalos y muchas promesas. Y note que en la cultura hebrea, algo bonito, y lo podemos tomar a través de la vida de Abraham, Abraham mandó muchos presentes, que no eran solo asuntos literales, sino también asuntos simbólicos y espirituales. Y todo lo que él mandaba, todos esos detalles, brazaletes, la nariguera, todo eso es la característica de una persona con identidad. ¿Sí? La identidad, esa era una de las maneras de darle identidad a la persona que iba a ser la esposa para su hijo. No era tanto lo literal, sino era la manera simbólica para separar la que iba a ser la esposa para su hijo. Entonces dése cuenta que nosotros tenemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es el que nos da la identidad de pueblo a través de Yeshua, que nos redimió. Entonces ya andamos como esa novia santificada y ataviada y apartada, porque ya tenemos unas arras, que son las arras del madero, que nos redimió por su preciosa sangre, y las arras del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces eso nos lleva a no pecar más, porque el que peca nunca ha conocido a Dios. La Escritura dice eso, que el que peca no ha conocido a Dios. Entonces, si volvemos a la cultura hebrea, a la niña se le dice, a la doncella, guárdate que para su tiempo debido va a venir el que va a ser tu esposo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Otra cosa que tenían en la cultura hebrea, y eso lo practican los árabes, es que en el día de la fiesta es que cuando se conocen la pareja. Se conocen, y no son fiestas con 200, no son fiestas con 100 personas. Son fiestas que pueden reunir hasta 1,400 a 1,500 personas. ¿Y sabe quién paga eso? Lo paga el papá del joven. Imagínense, él corre con todos los gastos para 1,500 personas. Como dándole a entender a la que va a ser la esposa a su hija, mire todo, mire. Pues claro, usted se imagina en ese momento cuando ella llega y ve semejante cantidad, ve la fiesta y ve todo eso, ¿qué va a sentir ella? Pues ella siente una gran emoción. Dice, no me estoy casando con cualquier vaciado. Sí, no me estoy casando con cualquier vaciado. Me estoy casando con un hombre que va a ver por mí y nada me va a hacer falta. Entonces ella no ve eso, sino hasta el momento que llega. Y desde la silla sentada a la distancia, le va mostrando las amigas, le dicen, el que está allá, con ese vestido de gala, y muy elegante, es el que va a ser su esposo. ¿Qué cree que siente ella? Emoción. Eso es la cultura árabe, si quieres saberlo. Y esa era la cultura que Abraham practicaba para ese tiempo. Pero él no era árabe. Fue padre de los árabes también, porque desafortunadamente fue así, o afortunadamente, hablemoslo también. Entonces, claro, al ver ella todo eso, ¿qué cree usted? ¿Qué siente ella en su alma? Ella siente una gran emoción, porque la está sorprendiendo con una promesa que ni ella se esperaba. Ella llega a la fiesta, llega y ve al que va a ser su compañero, y ve toda esa fiesta, ve toda esa reunión, ve todos sus invitados. Son las dos personas especiales y más importantes en la fiesta, él y ella, y toda la comitiva. Y súmele esto, que después de la fiesta hay una costumbre que ellos tienen, que es botar dinero al piso. Todos los invitados empiezan a botar dinero, todos. Ese piso, al punto de que ellos pueden llenar entre 2 a 3 costales de dinero, diciendo no les va a hacer falta nada. Bueno. Eso se lo llevan los novios. Ese es el regalo. Ese es el regalo para ellos. Ese es el shower. Ojo, ese es el shower para ellos. Ahora pasémoslo a lo que el Padre nos está diciendo. No lo hemos visto cara a cara. Yo no lo he visto. Pero lo que dice la Escritura
es que Él va a darnos algo tremendo a cada uno individualmente. Entonces, ¿vale la pena guardarse? Pues claro, yo me guardo y no peco. Porque en ese día de la fiesta va a ocurrir algo tal cual como yo se lo estoy interpretando. Ese día serás tú y Yahweh, cada uno individualmente con Yahweh. Y en medio de esa fiesta, en medio de todo eso que no entendemos cómo es, pero lo tomamos de una costumbre, por eso lo llevo a una costumbre. Entonces imagina si en una costumbre uno ve eso y es emocionante. ¿Cómo será ya viendo cara a cara al Maestro y al Creador? Viendo a nuestro hermano mayor Yeshua y viendo a nuestro Padre Creador Yahweh, en medio de esa fiesta, en medio de todo eso, que el Padre mismo le esté diciendo a uno: hijo mío, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Creador. Claro, el estar sentado solo en la mesa con Él, o sea, son muchas cosas que van a suceder en ese tiempo, y eso hace alusión a una ceremonia hebrea. ¿Sí? Entonces lo que nos está hablando Apocalipsis es que no cualquiera se va a sentar ese día. Por eso comienza en el verso 1, separación. La palabra, tiene que haber una separación. Porque Él no viene por cualquier persona. Él viene por un pueblo santo y apartado. Entonces aquí hay un cambio de palabras. Primero esas promesas bonitas, uy, tremendo, que venza. Hasta el 7 todo está bonito. Pero hay un cambio de palabra. Pero los cobardes. Pero, ¿sí ve? Pero, ahí sí, no la cambió, ¿sí ve? Eso es como cuando le van a dar un testamento, uy, yo lo quiero todo. Pero, y ahí es donde, ay, no, ahí sí. ¿Sabe qué es lo que no nos gusta? Nos gustan las promesas. Pero no nos gusta el sometimiento para tener esas promesas. Nosotros estamos ahorita en una condición. ¿Qué es mayor? ¿Herencia o posesión? Posesión es mayor que herencia. Para tener la herencia. En este momento estamos dependiendo de herencias. Hay una promesa. ¿Cuándo se va a tener la posesión? Cuando ya hayan abierto los libros de los rollos y se abran y sean expuestas todas las obras que hicimos nosotros. Antes, no. Porque ese es el otro conducto y el último filtro es ese. El último filtro son las obras. Donde se abrirá el libro y le van a decir, bueno, fulanito, usted hizo esto. El antes no le miro porque pues usted estaba en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas el regalo en Yahweh es vida eterna. Hasta ahí todos éramos reos de ley de la muerte. Listo. Ninguno teníamos. Pero después del madero, después de renovar la ketubá, el pacto matrimonial, vuelve y las hojas que estaban llenas de veredictos en contra de nosotros ya quedan blancas. Y esas hojas blancas, usted mismo es el que va a escribir la historia con su comportamiento y sus actitudes. Entonces, ahí sí hay un grave problema. Ahí sí poseemos un problema. Ay, pero abogado tenemos. Espera un momentico. El abogado te defendió a ti cuando tú no conocías la verdad. Pero el abogado no te defiende a ti cuando tú ya conoces una verdad, porque estás pecando con conocimiento. Al ladrón, cuando lo cogen por primera vez, dice, es que yo lo hacía por necesidad o por lo que sea. Bueno, vaya para la cárcel 2 años. Luego, después de cumplir su sentencia, sale y le dicen, usted ya sabe que si vuelve y la comete, ¿qué va a pasar? Vuelve y visita otra vez esta prisión. Entonces le dicen, espero, miren, en las cárceles, un lema que tienen ellos es, espero no volverlo a ver. Ese es el lema de las cárceles. Y de los hospitales, espero no volverlo a ver. Y resulta que nosotros, o algunos rebeldes, vuelven otra vez y se vuelven a ver, no con Yahweh, sino con el adversario al que servían antes. ¿Sí? Y ese es el peligro de la salvación. Ese es el gran peligro de la salvación, cuando vuelve y se peca nuevamente con conocimiento. Con conocimiento, pecar con conocimiento, me conlleva a que yo tambalee en la salvación. Ojo, se lo digo.
Para los que conocen Biblia, yo creo que todos aquí conocemos las escrituras. Cuando dice abogado tenemos, claro, el abogado que nos defiende del maligno para las pruebas. Ahí sí tenemos un abogado que es Yeshua, no es que él nos defiende del opositor, del adversario, de los dardos, de las flechas del enemigo. Hasta ahí todo está bien, porque yo me refugio en él por la santidad. Yo me refugio en Yeshua por la santidad. Y como yo me refugio en Yeshua por la santidad, el enemigo no tiene decreto sobre mí. Pero cuando yo me aparto de la santidad y peco, quedo expuesto. Y ya vamos a ver qué significa yo ser expuesto por mi pecado. Ojo, yo ser expuesto por mi pecado. Pero los cobardes, ¿sí ve? Los cobardes. Cobardes. ¿Quién escribió esa palabra el lunes en escuela? ¿Quién la tiene anotada? Cobardes. A ver qué tan juiciosos fueron los de escuela el lunes. La palabra cobarde. ¿Qué significa un cobarde bíblicamente? No, yo les di esa enseñanza el lunes. Los de escuela del lunes. Que conociendo la verdad, ya están en la senda antigua y retroceden, la abandonan. Exacto, un cobarde es aquel que conociendo la verdad llega y la abandona. Le hago una pregunta. No hablemos de gente de afuera, hablemos de hombres de la Biblia. ¿Cuántos cobardes en la Biblia vendieron su promesa? Esaú. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por eso? Adán. Judas. ¿Quién más? Cobardes que no cumplieron el propósito. Saúl. Sansón. Elí. Salomón. Bueno, ya hablamos de ellos, ¿cierto? Que es tan chévere hablar de ellos. Ahora hablemos de nosotros. Sí. Ahora pasemos a nosotros. Un cobarde en la fe es el que vende sus principios y su llamado. Lo abandona. Por eso, este esposo no viene por una mujer cobarde. Le hago una pregunta. Así pasándolo a lo literal. ¿Una mujer se casaría con un cobarde? ¿O un hombre se casaría con una mujer cobarde? No, ¿qué sentido tiene? Si no pagó el precio, ¿para qué? No tiene sentido. Ahora lo que nos está diciendo la escritura es esos cobardes en el llamado. Esa gente que no tiene el carácter para morir por el llamamiento santo en el Mesías. Cuando la persona tiene el carácter, porque lo contrario de cobarde es carácter o valiente. Un valiente, una persona valiente. Es el que a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que lo esté rodeando, dice, no, yo me sostengo en mi fe. Yo me sostengo hasta el final y no vendo mis principios. No vendo lo que Dios me entregó. Eso es el principio. Pero surge otra palabra, un incrédulo. Incrédulo, ¿qué significa? El que lo tiene escrito ahí. Incrédulo. ¿Sí lo anotaron el lunes? ¿En la escuela? Este es el cuaderno de aquí, el cuaderno de Torah está en la casa. Bueno, pero ¿qué aprendieron con la palabra incrédulo ese día? Porque es que a nosotros no nos puede... Venga, el día que se nos olvide todo, entonces es un peligro. A nosotros no nos puede olvidar lo que aprendemos en el camino de la escuela y de la fe. ¿Y qué es un incrédulo? Según las escrituras, ¿qué es un incrédulo? El incrédulo es el que dice que cree pero jamás se sujeta a la voluntad de Yahweh. Sí, exacto. Que nunca ve lo que uno pide. Esa es la incredulidad, que uno pide y pide y si no Que ve, ese no se sujeta, porque dice que los demonios creen en Dios, pero no se sujetan. Bueno. Entonces, la incredulidad va de la mano a la sujeción y a la obediencia. Sí, exacto. El que no tiene identidad. El que no tiene identidad. Primero es un cobarde. Y lo segundo, un incrédulo no tiene identidad. Dice que los demonios creen y tiemblan porque saben que hay un creador, pero no se sujetan. Y la gente dentro de las religiones dicen si hay un Dios, pero hacen lo del demonio. ¿No qué? No se sujetan. Entonces un cobarde y un incrédulo es una persona que no se sujeta. ¿Sí? Por eso los cielos nuevos y la nueva tierra no es para quién.
No es para cualquiera. Porque todo el mundo pone esa música. Vamos para el cielo. ¿Para cuál cielo? Sí. O que con Cristo me voy. Voy para el cielo. Eso es una mentira, es una falacia. Eso es una gran mentira. Eso no existe así. Nosotros estamos mirando para arriba la promesa que viene para nosotros. Los abominables. ¿Qué es un abominable? Yo lo enseñé en escuela. Abominable. Un abominable. ¿Qué quise yo? Y ese día le prestamos mucha atención a esos puntos. Un abominable. Significado abominable. Alguien que hace una acción que Dios detesta. Acciones que Dios detesta. Ese es un abominable. Una acción que Dios detesta. ¿Cuántos abominables hubieron en la Biblia? ¿Como cuáles? Core, Balaán. El rey David. ¿Quién más? El rey David. Hicieron cosas detestables. Le hago una pregunta. Ahora pasémoslo para el tiempo nosotros. A veces la gente hace cosas detestables a sabiendas, con conocimiento, que saben que Dios las aborrece, pero las hacen. Y piensan que Dios las pasa por alto. Y resulta que noten lo tremendo. En este 8 nos está diciendo que esos tales no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y como a veces minimizamos el pecado, y el pecado no se minimiza, el pecado es pecado, hermano. Y en el reino de Dios los pecados no se minimizan. Homicidas, imagínense, homicidas. Y eso sí lo hablábamos. ¿Homicidas en qué sentido? Las palabras, las acciones, los hechos, las almas, el que mata las almas. Los que matan las almas por lucro propio o las esquilan. Las falsas doctrinas, los mutiladores, todos ellos son homicidas. Los fornicarios. Los fornicarios no es solamente relación sexual. La palabra fornicario, según la Biblia, es aquellos que ponen por encima cualquier cosa antes que a Dios. Eso es un fornicario, el que pone por encima cualquier cosa antes que a Dios. Y eso sí que es peligroso también. Todo lo que a Dios aborrece, que se ponga en primer lugar. Y la palabra fornicación también es ídolo. Lo que le quita el primer lugar a Dios. Exacto. Cualquier cosa que usted pone por delante de Dios, eso es como una fornicación. Los hechiceros e idólatras. Y miremos según los hechiceros e idólatras, según las escrituras, un Balaán, un Coré, porque son acciones para tratar de extraviar al pueblo. Y noten algo, que la palabra también hechicero es Nahash Serafín, serpiente luminosa. La Nahash Serafín es Satanás con sus artimañas y sus engaños. ¿Sí? Y dice la escritura que aún Satanás se vestirá como ángel de luz. Y si fuere posible, engañaría a los escogidos. Entonces, la palabra hechicero o adivinación o agorero es Nahash Serafín, serpiente luminosa. Y es así que está extraviando hoy en día al pueblo de Dios. Lo está extraviando y lo está sacando del propósito. Porque la gente piensa que Dios está aquí y que Dios está allá. Y en todo lugar. Y resulta que no es así. Y eso es hechicería e idolatría. Porque Yahweh no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Y Él es celoso en cuanto escogió un pueblo. Y note que la preparación del 21 es muy tremenda porque son características para poder entrar a la Nueva Jerusalén. Son características, son advertencias y también son condiciones. Hay condiciones para yo poder entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces dice hechiceros e idólatras y todos los mentirosos. La palabra mentiroso yo creo que todos la conocemos, ¿cierto? Definición de mentiroso. A ver, todos conocimos esa palabra. Exacto. Todo lo que es contrario a la verdad.
todo lo que el Padre dice no se debe hacer. Él lo hace. Una persona, la palabra mentiroso es aquel que cambia la doctrina. Es falso. Sí. Es falso. Es un embustero. ¿Sí? Es un inicuo. ¿Sí? Porque con su iniquidad tuerce las escrituras al punto de que se vuelve un mentiroso. Y note que sigue ahí para adelante. Que lean ustedes mismos. ¿Qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, dice cuenta lo tremendo aquí, que es la muerte segunda. Entonces algunos se preguntarán, pero yo conozco mucha gente que ha hecho de todo y no están muertos. Espere tantico, les voy a explicar ese punto. Hay gente que sí está muerta ya. ¿Sí? Hay gente que puede estar diciendo... ¿Usted entiende la escritura? Y está muerto, ¿cierto? Pero no le importa, ¿cierto? Hay gente así. Hay gente así. Porque con sus acciones, con sus comportamientos, está diciendo, yo estoy muerto. ¿Sí? Y están sentados. Y Apocalipsis nos habla de una quejilá, donde dice, tú dices que estás vivo, pero con tus acciones reflejas que estás muerto. Entonces, ese es el peligro de nuestro caminar en la fe cuando nos salimos del camino. Esta es la promesa para todos nosotros. Y esta es la parte final de todo el libro. Esta es la parte final de todo el libro. Y noten algo, que cuando las escrituras nos hablan, en el capítulo 22, verso 19, por favor, vamos allá. Capítulo 22, verso 19, y dice así: y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y la gente piensa que es el libro Apocalipsis. Es todas las escrituras. Todas las escrituras. Todas. Libro de Enoc, libro de Yazar. Todas. Aún las que nos quitaron y nos dijeron no las lean, porque no son libros del canon bíblico. Y se les ocurrió decir que no eran parte inspirada por Dios. A esos tendrán su parte. Entonces lo que Dios nos está hablando, en base a que si alguno quita de este libro, no es el libro Apocalipsis, es todo el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, con todos los escritos, todos los que usted conoce, todos le estoy diciendo. Entonces, claro, como ya conozco todos los libros, sé lo que Dios me está tratando de transmitir y qué es lo que quiere para mi vida. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué están haciendo las falsas doctrinas? Quitando y poniendo. Todo lo han hecho. Entonces, ellos ya tienen su parte en el lago de fuego. Ya lo tienen. ¿Sí? Ya lo tienen, tristemente. Y ellos saben una verdad. Y aún a sabiendas de esta verdad, no les importa lo que están haciendo. Pero lo importante no es por esa gente que está haciendo lo incorrecto. Lo importante es nosotros que estamos buscando una verdad. Y estamos manifestando una verdad, no solamente para la casa, sino para todos los que nos están escuchando o todos los que algún día te van a escuchar a ti. Ahí es donde tiene que operar toda la verdad. Entonces, ya entendiendo todo esto, en el 9 dice, y vino a mí. Ya nos habla de ángeles, ya nos empieza a hablar de una serie de procesos, pero también nos habla de una serie de juicios, pero también de misericordia. Pero yo me quería enfocar en este verso del 1 al 8, porque es la entrada de la promesa. Es una de las partes principales de esta enseñanza, para poderlo lograr y poder estar allá. Y lo tremendo es que terminando el verso 25 del capítulo 21, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. No entrará, ¿sí ve? A la nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente ¿quiénes? Le hago una pregunta. Esta palabra de entrar
¿Es para ese tiempo o es ya para ahora? Es para ahora. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá. Entonces la palabra nadie verá es no pueden entrar. Sencillo, no pueden entrar. Y eso es lo que nos tenemos que guardar en este tiempo. Nos tenemos que guardar de todo ese tipo de inmundicia. Es hermoso saber la Biblia. Es hermoso recitar la Biblia. ¿A quién no le gusta? Es hermoso tenerla en el alma y en la mente, como dijo Jeremías en Jeremías 31, del 31 al 33. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Cuando usted la manifiesta y se refleja en su propia vida. Que usted predique, no porque abre la Biblia, sino usted predique con su comportamiento. Yo pienso que la mejor manera de usted ganar un alma es con su comportamiento, porque es de sabios el que gana un alma. ¿Y un alma cómo se gana? Ya hemos visto que andando con la Biblia bajo el brazo no se gana, porque de eso ya está cansado el mundo. La manera de ganar una Biblia es con tu comportamiento, con tu testimonio, con tus acciones, con tus palabras y con todo lo que tú eres. Por eso dice la Escritura que de tu interior ríos de aguas vivas. Entonces, si de su interior están brotando ríos de aguas vivas, quiere decir que usted le va a dar vida a aquellos que están sedientos y le va a dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente por no conocer al Maestro de la salvación, a Yeshua. Entonces, con esto llegamos a esta enseñanza de este día de Chava. ¿Qué pudimos entender? A ver. La saqué diferente a como el lunes. Pero es porque las escrituras, ¿dónde tienen que estar? Exacto. ¿Cuándo usted enseña las escrituras y las entiende de la Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos. Y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir